bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor nuevamente porque estamos en este tiempo especial para ahora tener la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra. Ese libro que usted tiene ahí en la mano y con el cual el Señor nos edifica, nos instruye y nos guía en esta tierra en la que somos, como siempre decimos y creemos, peregrinos y extranjeros. Así que este libro es para nosotros esa lámpara mientras andamos acá en este mundo al cual no pertenecemos. Así que dispongamos entonces nuestros corazones, allí nuestra mente para escuchar la palabra, para que el Espíritu de Dios que mora en cada uno de ustedes que ha creído en Él nos pueda instruir y enseñar lo que Él quiera en esta oportunidad. Tenga en su mano allí Marcos capítulo 4, vamos a continuar con estas reflexiones en el Evangelio según Marcos. Ahora allí en el capítulo 4. Y quiero compartir con ustedes una reflexión, un mensaje titulado de la siguiente manera. Le he puesto así: un corazón abierto al mensaje liberador del Evangelio. Un corazón abierto al mensaje liberador del Evangelio. Y la predicación va a estar basada, como se ha dado cuenta, en esa parábola que es muy conocida. La parábola, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La parábola del sembrador. Y es que creo que todos acá, o si no la mayoría, han escuchado hablar o han leído esta parábola muy popular que se conoce como la parábola del sembrador. Y estudiando este texto, estudiando esta parábola, he colocado un título en el que podamos meditar, que ya le he dicho: un corazón abierto al mensaje liberador de la palabra, del Evangelio. Mis hermanos, a lo largo de nuestra vida como cristianos hemos conocido personas que han venido a la iglesia, que han estado entre nosotros, estuvieron un tiempo con nosotros, estuvieron motivados, estuvieron sirviendo, pero de un momento a otro ya no los vemos entre nosotros. Quizás por alguna u otra razón, pero en los casos más extremos se apartaron. Ya no se identifican con el Evangelio, ya no se identifican con el Señor, han regresado a su vida antigua, a la vida vieja, al mundo nuevamente. Y eso lo hemos visto, lo conocemos. Esto es una realidad que no escapa de las enseñanzas de Jesús. Hoy, después de más de 20 siglos, nosotros que hemos tenido esa experiencia de conocer ese tipo de personas, ya Jesús había hecho referencia al respecto. Bien, entonces no debe ser para nosotros una sorpresa. Ciertamente nosotros nos dolemos cuando vemos que hay alguien que estuvo con nosotros pero que ya no está. Y no es que está en su casa, tal vez mantiene su fe en el Señor y mantiene su confianza en el Señor, sino que se ha apartado, o sea, anda en el mundo. Eso es doloroso para nosotros, pero como les digo, el Señor ya hizo referencia al respecto. Por lo tanto, no es una sorpresa, no es algo nuevo. Lamentablemente hay quienes no han comprendido, y escuche bien esto, no han comprendido el significado y el valor de ser discípulo del Señor. Escuche esa palabra, discípulo del Señor. Cuando no se ha comprendido lo que significa y el valor que tiene ser discípulo del Señor, es por eso que sucede lo que les estaba mencionando. Se aparta. Una persona que no ha entendido esto está expuesta a que muy pronto pueda apartarse, porque todavía no sabe, no está en su corazón comprendido lo que es ser un discípulo del Señor. Porque cuando entendemos y sabemos lo que significa ser un discípulo del Señor,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando seguir a Jesús, escuche esta última parte de la introducción, cuando seguir a Jesús no es en realidad la razón de estar en la iglesia, estoy más expuesto a abandonar el discipulado que aquel que sabe por qué, por quién y para qué está aquí. Si usted sabe por quién, por qué y para qué está aquí, hablando de la iglesia, no de las paredes, en la iglesia, hermano, nada ni nadie lo va a apartar de la fe en aquel que derramó su sangre preciosa por usted. Y eso es maravilloso. Acá en la parábola del sembrador que nos narra el hermano Marcos, de acuerdo al contexto que está sucediendo, ya la popularidad de Jesús se ha hecho tan grande que era inevitable, era imposible que la fama de Jesús se siguiera extendiendo. Ya la gente había escuchado hablar de él, sabían quién era él, dónde estaba, buscaban la manera de cómo encontrarse con él, cómo seguirle y conocer lo que Jesús estaba ofreciendo. De tal manera que ya Jesús no podía estar escondido. Sin embargo, entre estas grandes multitudes, como siempre vemos en los evangelios que refieren cuando Jesús está hablando, entre estas grandes multitudes, Jesús sabía que de entre ellos, muchos realmente no estaban interesados en oír sus enseñanzas, sino en otro interés. La razón de seguir y de estar en esa multitud, en muchos, no era precisamente escuchar lo que Jesús estaba enseñando, sino que, tenían otros intereses. ¿Y esos intereses estaban dirigidos hacia qué, iglesia? Querían quizás recibir algún beneficio de sanidad, era lo que Jesús estaba haciendo en ese tiempo también. O en otros casos también Jesús daba alimentos a las multitudes. Entonces entre esa gente había muchos que solamente estaban allí por estas dos razones. Otros en realidad sí estaban porque querían conocerle y ser un discípulo de Jesucristo. Vamos entonces allí a Marcos capítulo 4 para ir revisando lo que acá está sucediendo. Ya hemos leído el pasaje, como es largo, no lo vamos a volver a leer como acostumbramos en otros mensajes. Vamos a ir parte por parte. Lo que quiero hacer es una gran división en este relato. Usted va a notar que de los versículos 1 al 9, Jesús relata la parábola. Y de los versículos 10 al 20, Jesús va a explicar el significado de esta parábola. Bien, acá Jesús, como usted ha leído acá en Marcos capítulo 4, Jesús está a la orilla del mar, la multitud es inmensa y es tanto que Jesús tiene que subirse a una barca para usarla como un púlpito que le permita a él poder dirigirse a la multitud que estaba allí. En este momento, el ministerio de Jesús ya está en un pleno momento donde la oposición ha crecido mucho y muchos escribas y fariseos estaban allí también, no interesados en escucharles para conocerle, sino en escucharle para buscar la manera de ver cómo hacerlo caer, cómo atraparlo. Ajá, dijiste esto, aquí está. Esa era la intención de los discípulos. Bien, en este contexto, mis hermanos, Jesús, allí puesto en pie sobre la barca, a la orilla de la playa, tiene entonces la oportunidad de dar una enseñanza y va a usar una parábola para dar una instrucción a los que allí realmente estaban interesados en conocerle. Ya usted ha leído muchas parábolas, quizás ya ha escuchado que una parábola
tiene que ver con una comparación. Básicamente, una parábola es una comparación que busca dar una enseñanza, una traducción del lenguaje original de lo que significa parábola hace referencia a colocar al lado de. Jesús va a colocar al lado de una realidad que para ellos es muy conocida, en este caso la práctica de la siembra, coloca al lado de esta ilustración un asunto que tiene que ver con el reino de Dios. Va a comparar una cosa del reino con una realidad que para ellos era muy conocida. Eso es una parábola, básicamente, una comparación, pero un poco más extensa. Cuando nosotros leemos las parábolas, hermanos que están acá en este día, cuando leemos las parábolas, allí vamos a ver una serie de elementos que si no tenemos cuidado a la hora de considerarlo, es muy probable que interpretemos una cosa que no es. Es por eso que cada elemento que se menciona aquí en la parábola, nosotros debemos tener cuidado de saber que realmente tiene que ver con lo que Jesús está diciendo. A veces vemos los elementos y entonces inventamos o creemos que puede ser tal cosa. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son los elementos que hallamos acá en esta parábola del sembrador. La semilla, el sembrador y los tipos de terreno. Básicamente, estos tres elementos son los que nos van a dar la clave de lo que Jesús quiere enseñar en esta parábola. La semilla, el sembrador, los tipos de terrenos en los cuales cayó la semilla. Hay otros elementos, como usted puede ver allí, las aves que llegaron, la profundidad que tomó una raíz u otra, pero básicamente, hermanos, vamos a enfocarnos en el sembrador, la semilla y los tipos de terrenos en los cuales cayó esa semilla. ¿Cuántos tipos de terrenos menciona Jesús en esta parábola? 3, 4. 4 tipos de terreno. Y en ello vamos a estar nosotros entonces meditando en este momento. Una particularidad de las parábolas, yo no sé si usted sabía esto, mi hermano, pero una particularidad que tenían las parábolas o la intención que tenía Jesús al usar las parábolas es que no iban dirigidas, escuche esto para que no lo malinterprete, no iban dirigidas a aquellos que voluntariamente de antemano habían decidido no escuchar, no obedecer, no doblegarse a Jesús. Es decir, Jesús usaba la parábola para tratar de que estos que ya se habían cerrado al mensaje no entendieran las verdades del reino. Es decir, que una parábola iba dirigida a aquel que su corazón sinceramente estaba abocado a conocerle. ¿Por qué este principio? Porque Jesús manifiesta que si no estás dispuesto a conocer lo básico del reino, no te está permitido conocer más allá si aún no has o no estás dispuesto a pasar por aquí, o sea, por estos pasos. De tal manera que Jesús, cuando usaba parábola, trataba de dirigirse exclusivamente a aquel cuyo corazón estaba abierto al mensaje liberador del Evangelio. La parábola estaba dirigida a aquellos en esa multitud cuyos corazones estaban abiertos en sinceridad al mensaje liberador del Evangelio. Puede buscar un momento Mateo capítulo 13, en donde está narrada esta parábola. Mateo capítulo 13, en el versículo 10 y 11 dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, Jesús, y les dijo, porque a vosotros, es decir, a ustedes, a los que le preguntaron, que eran los discípulos, os es dado a saber los misterios del reino. A ustedes, les dijo Jesús, mas a ellos no les es dado. A ellos no. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estaban cerrados al mensaje
liberador del Evangelio. Su intención era otra. Sin embargo, estos realmente estaban allí porque querían conocer al Señor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón que nos motiva a congregarnos como iglesia, hermanos? ¿Cuál es la razón que me hace levantarme en la mañana cuando quiero quedarme en la casa durmiendo? Pero me levanto, me alisto y vengo al templo a adorar al Señor junto con mis hermanos. ¿Cuál es la razón de estar sentado ahorita en esa banca, mi hermano y hermana, que está allí y que ahora, gracias a Dios, el aire está encendido y tal vez estamos un poco más cómodos? Pero ¿qué razón le motiva a venir a este lugar? ¿Qué razón le motiva a decir, yo soy cristiano, yo soy hijo del Señor? Si realmente es así, a usted le es dado el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios, porque su corazón está abierto al mensaje liberador del Evangelio. Jesús sabía quiénes realmente estaban interesados en el mensaje y no en los beneficios que Jesús podía darles al estar allí en la multitud. Por eso aparte, dice la parábola, él se iba y les explicaba a sus discípulos. El versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Cuál es el significado y la verdad que ilustra la parábola del sembrador, hermanos? Hablemos del sembrador. Dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra. Iglesia, el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, Jesús, hablando de la parábola, en ese contexto, pero en el día de hoy, el sembrador puede representar a cada uno de nosotros también, que tenemos la misión que Él nos ha encargado de llevar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, las buenas noticias de salvación. Allí en Marcos capítulo 1, hablando de Jesús, dice que Él estaba predicando el Evangelio. En ese sentido, allí el sembrador es Jesús. Pero como les digo, hoy en día, hermano que está aquí sentado esta mañana, usted también es representado como ese sembrador que tiene la misión encargada no por la iglesia. La iglesia no le encomienda a usted ir a predicar. ¿Quién le encomienda a usted predicar, mi hermano? El mismo Jesús nos ha dejado esa misión. Nosotros como iglesia estamos encargados como congregación, usted, todos los que estamos acá, de cumplir esa misión. Somos también representados como ese sembrador que va a llevar la palabra. La semilla, que es mencionada también acá en este mensaje, es, por supuesto, la palabra de Dios, exclusivamente el mensaje de salvación que es compartido a todo el mundo. Eso representa la semilla. Y es que esa semilla, que es la palabra de Dios, mi hermano, no es cualquier cosa. La misma palabra de Dios hace referencia a lo que es este libro, que no es un libro que solamente va a estar allí abierto en el Salmo 91, como acostumbrábamos en la vida vieja, y ahí pasaba agarrando polvo, tierra, agua, sol, y el resto de la Biblia estaba impecable. Así que cuando usted abre una Biblia y la encuentre en el Salmo 91 bien viejito, ya usted sabe que esa Biblia pasó unos cuantos años abierta allí, en ese lugar. La Biblia es más que eso. Es una palabra incorruptible, incontaminada, una palabra pura, mis hermanos, que conduce al impío al nuevo nacimiento. Es una palabra que en un día a usted y a mí nos llevó al arrepentimiento. ¿Y por qué lo hizo? Porque es una palabra viva. Es una palabra que tiene poder para la conversión. Es una palabra que lleva al no cristiano a arrepentirse. Es una palabra que lleva al creyente también a ver su conducta, a ver su vida como hijo de Dios.
El apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 23 dice, Primera de Pedro 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que no es natural, es un nacimiento sobrenatural, celestial, es un nacimiento que viene de arriba, el cual es necesario para ser aceptados por Dios. Ninguno que no ha nacido de nuevo es parte del reino de Dios. ¿Y quién tiene el poder para conducir al impío a anhelar el nuevo nacimiento? La palabra de Dios, el Espíritu, a través de la palabra, opera para llevarnos al arrepentimiento, al nuevo nacimiento. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo renacer, hermanos. Si usted sigue a Cristo, es un discípulo de Cristo, esta palabra tuvo el poder para convencerlo de seguir al Señor. Es una transformación que empieza desde cero y deja atrás las cosas viejas. ¿Quién tiene el poder para hacer esa transformación desde cero? La palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas ahora son hechas nuevas. Eso es una realidad, porque esta palabra es viva. Por eso el mismo que escribió Hebreos, no sabemos cuál es el autor de la carta a los Hebreos, pero que el que escribió Hebreos, hablando de la palabra, mis hermanos, dejó escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, esta parte a mí me encanta, cuando dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, y más, dice, y los tuétanos, hasta allá penetra, hasta lo que está dentro de los huesos, usando una alegoría para referir o para ilustrar lo profundo que puede llegar la palabra de Dios en el corazón del ser humano, mis hermanos. Por eso nos debe sorprender cuando nosotros leemos la palabra y nos confronta y nosotros no respondamos a lo que nos dice la palabra. Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazón. Debe sorprendernos si realmente la palabra es viva, es eficaz y penetra de esa manera. El momento en el que yo la leo y me confronta y me hace ver lo que soy, debe sorprendernos si no procedo yo a tomar una acción por lo que ella me está diciendo. El sembrador, la semilla, ¿qué otra cosa más está en esta parábola? El terreno. Y acá hallamos un enfoque extraordinario que Jesús hace. Y pongamos mucha atención, porque aquí es donde nosotros vamos a entender un poco por qué unos están y después no están. Y por qué usted aún permanece y sí está. Y gloria a Dios por eso. En la predicación del Evangelio, la semilla cae en distintos terrenos. Un día usted comenzó a oír el Evangelio. Y esa semilla cayó allí, mi hermano, en su corazón. Porque el terreno ilustra el corazón. Bueno, cuando la Biblia habla de corazón, literalmente se refiere no al corazón como órgano humano, sino a la mente, al centro de operaciones. Cuando el Evangelio llegó aquí, a su mente, a su entendimiento, esa mente, ese entendimiento es lo que ilustra el Señor con los terrenos, los 4 tipos de terreno. El resultado que hubo luego
de que ese evangelio, esa palabra cayó allí, en ese terreno, el resultado determinó, escuche bien, el resultado que hubo después que el evangelio llegó a su corazón fue lo que determinó qué tipo de terreno era su mente, era usted, pues. ¿Va siguiendo? El resultado o la acción que usted tomó después de oír el evangelio y la experiencia de ahí hasta el día de hoy es lo que identifica qué tipo de terreno es su corazón. Y el Señor comienza a hablar de estos terrenos para hablarnos o para enseñarnos, para ilustrar cómo los hombres, este es un comentario que quiero leer, cómo los hombres reciben la predicación del reino y además nos explica la necesidad de tener un buen oído, la disposición de escuchar la palabra con un corazón humilde y deseoso de saber la verdad. Por otro lado, esta parábola, mis hermanos, nos puede enseñar que el camino del discipulado es difícil y no muchos deciden transitarlos. Algunos, por una u otra razón, se devuelven, se regresan. Otros siguen adelante. Vamos a ver quiénes son esos que se regresan y quiénes son aquellos que siguen adelante. Jesús no estaba asombrado, escuchen esto, Jesús no estaba asombrado por la cantidad de gente que había allí escuchándolo, porque Jesús no estaba basado en la cantidad, sino en la calidad de los que le iban a seguir. Tampoco estaba preocupado el Señor si se ofendían o no con lo que él decía, con su mensaje. No tenía cuidado si con su mensaje algunos decidían rechazarle o no. Pero ¿sabe qué? Una cosa, hermano, sin duda, el amor de Dios, de Jesús, estaba allí disponible en cada mensaje. El amor del Señor estaba allí disponible en cada mensaje que predicaba, dirigido a todos aquellos que estaban allí escuchándole. Es decir, el amor estaba alcanzable. Para ninguno era inalcanzable el amor de Jesús en cada oportunidad que Él daba un mensaje. Por eso recordamos en una oportunidad cuando le trajeron a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan de ese caso? La mujer adúltera. La ley que decía debía ser apedreada. Y la mujer se la tiraron ahí a los pies del Señor. A esta la conseguimos en pleno acto de adulterio. Y Jesús, conociendo la mente, el terreno, el corazón de esta mujer, ¿qué hizo el Señor? Mostró su amor. Y es cuando escuchamos la famosa expresión, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ahí cada uno comenzó a dar la espalda. Cuando Jesús alzó su rostro, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Todos se fueron. Jesús mostró su amor allí. ¿Por qué? Porque esa persona estaba abierta, su corazón estaba abierto al mensaje liberador del Evangelio. En el versículo 15 dice, y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mis hermanos, la evangelización, la predicación del evangelio es un proceso que implica una ardua lucha espiritual. Satanás es el más interesado en que el hombre no responda al mensaje liberador del evangelio. ¿Y qué va a hacer Satanás cuando alguien está escuchando el mensaje? Va a buscar la manera de distraerlo,
de poner su mirada en otra cosa. Quizás usted le está predicando a una persona, la persona le puso mucha atención, le escuchó, caló el mensaje, pero dada la espalda, Satanás de inmediato ahoga el mensaje que usted dejó allí para que esta persona no tome una decisión. Es por eso que el Señor dice que aquellos que fueron sembrados junto al camino, luego vinieron las aves del cielo y se comieron esa semilla. Se fue, no llegó. Habrá quienes no le van a negar a usted escuchar el evangelio, que usted les predique, pero una vez que usted ha terminado, Satanás busca la manera de borrar eso que usted le ha dicho. En segundo lugar están los de entre los pedregales. En el versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. El segundo terreno que menciona el Señor aquí. ¿Quiénes eran esos? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Ha visto usted eso? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Muy probablemente usted ha conocido a aquellos que escucharon la palabra, la recibieron con gozo. Dice que brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, estaba entre las piedras. Pero llegada la tribulación, esta persona abandonó el discipulado. Y cuando hablo de discipulado no me refiero al proceso de que usted se sienta a enseñarle con un libro a una persona la palabra, sino el acto, lo que es el formar parte de los discípulos del Señor. Abandonan el discipulado. Y la tribulación acá no se refiere exclusivamente a problemas y pruebas, mis hermanos, sino a aquello que tiene que ver con ser señalados por causa del Evangelio. Cuando esta persona se encuentra acorralada, acosada o perseguida por causa del Evangelio, ve que esto no es conmigo y decide apartarse. Simplemente su estadía fue un momento producto de la emoción quizás, pero luego se apartó. Realmente no ha comprendido o no había comprendido el mensaje liberador del Evangelio. Y luego dice o habla de aquellos que fueron o de aquella semilla que cayó entre los espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y además las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Y qué sucede con la semilla? Se hace infructuosa, es decir, no produce. Hay allí en esa persona una lucha entre lo viejo, lo que está dejando, y lo nuevo, lo que ahora está recibiendo. La persona quiere, pero hay algo que no lo deja. El mundo no le deja entregarse por completo. Por supuesto, acá su arrepentimiento aún no ha sido genuino. El evangelio para esa persona no es un estilo de vida, no es lo principal, sino que ha sido para ella como una opción, una filosofía más que ha conocido. Y por tanto, cuando llega el problema, cuando viene esa oportunidad de la riqueza, de lo que es el afán al que uno se expone en medio de este mundo, la persona termina abandonando el discipulado. Y finalmente el Señor en la parábola termina hablando en el versículo 20 de la buena tierra. Y esta buena tierra, ya usted sabe cuál es esa buena tierra. Si usted permanece y usted está en el Señor y nada ni nadie lo separa de esa fe que usted ahora tiene,
Esa es la buena tierra. Pero vamos a ver, porque eso no se queda nada más allí. Dice que, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra y la reciben. ¿Y se queda hasta ahí? Y dan fruto. ¿Y se queda hasta ahí? A 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a enfocarnos primeramente en lo que dice, o en esta expresión, los que oyen la palabra y la reciben. Esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Oír la palabra y recibir, en el sentido profundo, acá mi hermano encierra la acción de estar sumisos, la acción del arrepentimiento, la obediencia. A eso se refiere oír la palabra y recibirla. La sumisión, el arrepentimiento, la obediencia, ese deseo apasionante e inagotable de querer permanecer en Cristo y no abandonar el discipulado. Eso es oír la palabra y recibirla. Cuando el autor de los Hebreos nos dice, cuando oigas la palabra del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. A esto se refiere. No endurecer el corazón es actuar en lo que me pide ese mensaje del Señor, la obediencia, es decir, obedecer al mensaje del Señor. La persona, en este caso, ha comprendido el precio que implica seguir a Jesús y está dispuesto a pagarlo. Ha comprendido lo que significa seguir a Jesús y está dispuesto a pagarlo. Entendió su condición espiritual. ¿Cuál es la condición del hombre que no conoce a Dios, mis hermanos? Está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Ese cuyo corazón es una buena tierra donde cayó la semilla es el que ha entendido su condición espiritual, sabe cuál es su destino final y ha respondido en obediencia al arrepentimiento y dice, yo quiero seguir a Jesús. Siendo así esto, el efecto de la semilla se produce, el efecto de la semilla se da. ¿Y cuál es el efecto de esa semilla? Da fruto. Y ese fruto, usted lo puede buscar allá en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, que a veces muchos creemos que solamente se refiere a ganar almas. No, realmente el fruto al que se refiere, que da la semilla, es ese fruto que viene del Espíritu de Dios. Y aquí ya para ir finalizando, mis hermanos, un asunto interesante. Yo no sé si usted lo pudo ver mientras íbamos viendo los tipos de terreno. Un asunto interesante que pude notar es que, siendo el terreno el corazón de los hombres, fíjese cómo mientras más adentro está la tierra, más posibilidades hay de que esta tierra dé fruto. Si usted se da cuenta, el Señor viene describiendo los tipos de terreno como desde la avenida. El camino, los pedregales, los espinos, y más adentro está la buena tierra, mis hermanos. Tu corazón, mi corazón, debe estar lo más cerca de Dios posible. Mientras más adentro está la tierra, más posibilidades hay de que la semilla eche raíz. Fíjense cómo cuando cayó la semilla en el camino, eso no tenía oportunidad de echar raíces, no había tierra. Luego cayó entre las piedras, había un poquito, la raíz no profundizó. Luego cayó entre espinos, no había forma de poder profundizar. Pero cuando cayó en la buena tierra, en lo más adentro, para allá, la semilla dio el fruto esperado. Para que mi corazón esté lo más cerca de Dios posible, yo debo resistir al diablo, que fue lo que no hicieron los que cayeron junto al camino. Estar dispuesto a identificarme con Cristo donde sea. Esto fue lo que no hicieron, o la semilla, o aquellos que cayó entre los pedregales. Buscar primeramente las cosas de arriba. Esto fue lo que no hicieron los que cayó, o la semilla que cayó entre los espinos. Esas cosas básicamente, mis hermanos, me van a permitir a mí estar cerca del Señor. Resistir al diablo.
Estar dispuesto a identificarme con Él donde sea que yo esté y buscar primeramente las cosas de arriba. ¿Cuán dispuestos estamos a tener buen oído, dispuestos a escuchar la palabra con corazón humilde y con deseo de saber la verdad, conocerla? ¿Cuán dispuesto estoy yo a pagar el precio que implica el camino del discipulado? Es decir, seguir a Cristo. Les decía hace un momento, ¿qué le motiva a venir a este lugar? Cierre sus ojos un momento y vamos a orar para finalizar. ¿Qué nos lleva a estar sentados allí en la banca cada domingo en el culto? Consideremos las razones por las que estamos siguiendo al Señor. Afirmemos nuestros corazones en lo que Él nos ha ofrecido, en el perdón que nos ha dado, en la justificación que ha hecho de nosotros o en nosotros delante del Señor. Agradezcamos al Padre por el privilegio que nos ha dado de que un día cuando la semilla cayó en nuestro corazón, cayó en buena tierra. Y hoy, a pesar de todo lo que hemos vivido o lo que usted ha vivido como creyente, como ser humano, nada de eso le ha apartado del Señor. Permanece usted firme. Desanimado puede ser, pero eso tiene solución. Desganado puede ser, mi hermano, pero eso tiene solución. Agradezcamos al Señor porque un día nos permitió conocerle y que esa tierra, ese corazón suyo, ha permitido que la semilla crezca. Pero no deje, mi hermana y mi hermano, que esa semilla se quede allí. Deje que la semilla dé fruto. A 30, a 70, a 100 por uno. Solos no podemos. Por eso leíamos Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra, mi Dios. Lleva nuestros corazones más y más adentro, más hacia ti, Señor. Alrededor suceden cosas que nos desaniman, que nos llevan, mi Dios, al desánimo. Nosotros sabemos que no debemos dejar que esto nos agobie. Por eso te pedimos, Señor, que nos lleves cada día más a tu presencia, a reconocer, mi Dios, tu poder en nosotros, a agradecer tu bendición en nosotros. Sigue guiándonos como pueblo tuyo y conduce a aquellos que aún no han abierto su corazón al mensaje liberador del Evangelio, a que estén dispuestos, a que procedan al arrepentimiento, mi Señor, a que verdaderamente den el paso de comprometerse contigo y estar dispuestos a pagar el precio del discipulado, de ser llamados discípulos de Jesucristo. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que puedan estar acá, en este lugar, que aún no conocen tu palabra, que aún no han abierto su corazón al Evangelio, para que tu Santo Espíritu, no nosotros, solamente ponemos la semilla, que tu Santo Espíritu convenza de pecado a aquellos que aún no están en el redil. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos terminado con este mensaje de hoy.